No más dictadura, siguen cientos de cubanos en la caravana por Miami. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. Hace años no se vivía una demostración así, asegura Alex Otaola, quien transmitió en vivo el recorrido. Decenas de cubanos expresaron su repudio al régimen de la isla y su apoyo a las sanciones que ha impuesto a La Habana la administración de Donald Trump en una caravana de autos que colapsó varias arterias de la ciudad de Miami. La manifestación que tuvo lugar durante la tarde del sábado bajo el lema "No más dictadura" partió de Coral Gables y llegó hasta Brickell, atravesando por la calle 8, arteria muy significativa para el exilio cubano en Florida, y llenó esa parte de la ciudad de banderas cubanas y estadounidenses, así como de la consigna a favor del cambio en Cuba. La protesta, convocada por el presentador Alex Otaola, envió un mensaje de agradecimiento al presidente Donald Trump por la política de mano dura hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel. Sus organizadores, además, indicaron que la demostración pretendía desmentir el discurso de La Habana, según el cual el exilio rechaza las medidas de presión de Estados Unidos y que solamente una minoría está a favor de este. También responder a algunos grupos de exiliados vinculados a la procastrista Alianza Martiana, que en las últimas semanas han realizado manifestaciones similares en la misma zona de Miami para pedir la eliminación de las restricciones de los viajes y las remesas a Cuba desde Estados Unidos. Hace años no se vivía una demostración así, dijo Otaola, quien transmitió en vivo el recorrido. Esto es una expresión popular, aquí nadie le está pagando a nadie. Esta es una manifestación pacífica, agregó en declaraciones. En la marcha participaron figuras de la oposición cubana, como Eliezer Ávila, líder del movimiento Somos Más, y artistas del género urbano como Chocolate MC, Dayami La Musa, Eduardo Antonio, Baby Lourdes, entre otros, según reportó el sitio Cubanos por el Mundo. En su perfil de Instagram, Chocolate compartió una foto suya en medio de la protesta acompañada por el mensaje: "Cubano, cánsate, recuerda que tienes sangre de Mambi". En otras ciudades de Estados Unidos, grupos de cubanos se sumaron a la protesta, como en Houston, Texas. En Kentucky, la Asociación de Cubano Americano y del Kentucky Cubano se sumaron y la caravana recorrieron gran parte de la avenida de la ciudad hasta llegar al centro, donde interpretaron a coro el himno nacional cubano, según el reporte en Facebook. Igualmente, en ciudades del mundo, grupos de los exiliados suscribieron el llamado y se concentraron ante el consulado y la embajada de La Habana. En Madrid, el Movimiento de Acciones por la Democracia se concentró en la sede diplomática de La Habana y el Parlamento Europeo para manifestarse en repudio al régimen de la isla y exigir la liberación de Lidier Hernández Sotolongo, cubano residente en Uruguay, al que las autoridades cubanas someten a un secuestro de Estado en la isla. El grupo también circuló en caravana por una zona de la capital española. Siguiendo con las noticias, en Cuba escasea la comida y el auxilio a Maduro se queda corto. Aún bajo un fuerte peso de las sanciones internacionales en su contra, el régimen de Nicolás Maduro mantiene unos menguados despachos de petróleo a Cuba. Se trata de un intento por garantizarle un piso mínimo de sostenimiento al castrismo, severamente afectado por la merma de la petrochequera venezolana en los últimos años. A Cuba le toca resistir el colapso del chavismo en medio de una crisis económica y escasez que hace recordar los peores momentos del periodo especial en los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética, su gran aliado de entonces. Recientemente, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, tuvo que admitir que el régimen cubano no tenía la capacidad para garantizar la oferta mínima de productos básicos requeridas por los habitantes de la isla, con dificultades que se están dotando los que llaman la canasta familiar normada, que es totalmente importada, lo que implica un gasto difícil de asumir por las autoridades. Esa canasta, que puede parecer poca e insuficiente y que sabemos que no alcanza, es una canasta que le cuesta al país más de $1.000 millones, argumentó la funcionaria al exponer el costo de las importaciones, es decir, que el régimen cubano carece de la capacidad para dotar rubros básicos como frijoles, café y azúcar desde la producción local, lo que habla del fracaso de su modelo económico. La decisión de la administración de Miguel Díaz-Canel ha sido a favor de mantener la alimentación estable, como señaló Díaz Velázquez, lo que implica sacrificar algunas cosas como por ejemplo los productos de aseo personal. Con varias medidas que se están adoptando a partir del mes de abril, podemos ir estabilizando la oferta de aseo a la población, prometió. A la par de esto, hay un severo racionamiento del gas licuado de uso doméstico debido a que los inventarios actualmente que existen en el país no cubren el consumo, como advirtió a mediados de enero la Unión Cuba Petróleo. Venezuela ha sido una tabla de salvación para Cuba y hoy, en medio de la precariedad, lo sigue siendo. Sin embargo, el impacto de las sanciones por parte de Washington se sienten con tanta fuerza en el seno del régimen chavista como en el castrista. Según la administración de Donald Trump,
Maduro ha sido un títere de la dictadura cubana y del régimen castrista que ha ido en vías para buscarle un sostenimiento a Maduro con abierto desprecio hacia los derechos humanos de los venezolanos, ante lo cual ha adoptado medidas restrictivas para ambos, aun cuando en ocasiones privilegia la atención de sus aliados cubanos y deja a Venezuela padeciendo una severa escasez de combustible. Los despachos petroleros que garantiza Maduro no son suficientes para atender la necesidad de la isla. Cuba ha intentado encontrar suministros en otros mercados, como Argelia, pero las sanciones se juegan en contra. Esta semana, el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, advirtió que tuvieron que comprar un barco que se encontraba cercano a la costa cubana para garantizar la carga de combustible que transportaba, pues el armador se había negado a atracar el territorio. El barco no ha querido atracar y hemos tenido que comprar el barco con dinero que hemos tenido que sacar de los limitados recursos financieros que dispone el país para poder acceder a ese combustible. De acuerdo con el despacho de Reuters, la crisis de combustible en Cuba incluso comienza a afectar el sector turístico, al que se le suele preservar las limitaciones que aquejan a la isla. Así les comenzaron a limitar a los turistas el alquiler de autos con una cuota de combustible para únicamente desplazarse por La Habana. Hasta Díaz-Canel ha calificado como un verdadero milagro que no se hayan producido apagones de gran magnitud dada la falta de combustible que limita la generación eléctrica. Siguiendo con las noticias, el socialismo cuando es real. Recordemos que los venezolanos decían Venezuela no es Cuba. Todo el que ha sido víctima de este despropósito ha comenzado creyendo que su caso es diferente. Hay dos grandes distorsiones orbitando sobre el tema del socialismo. La primera es el mito escandinavo y la segunda, la desvergonzada manera que los académicos e intelectuales rotulan como extrema derecha. Sin más, a dos de las formas históricas de implementación práctica del socialismo, al saber el fascismo y el nazismo. Entender, por ejemplo, que el nazismo es de izquierda es entender que existen versiones no marxistas del socialismo. Tan simple como eso. Cuando hablamos pues de las formas históricas del socialismo real, tenemos en cuenta los sistemas totalitarios prototípicos, a saber, fascismo, nazismo y comunismo. Ante todo, diré que no existe tal socialismo democrático. El socialismo es siempre totalitario. El llamado modelo nórdico o escandinavo no es otra cosa que un capitalismo con impuestos elevadísimos y a causa de ello, con políticas redistributivas socialmente orientadas. Como resultado, se obtiene un capitalismo fallido que debe, ante todo, reajustar la influencia esferal estatal. Dicho modelo ha fracasado hoy en Escandinavia. Para que se tenga una idea cuán poco ventajoso resultaría este modelo nórdico, utópico o real, comparado con Estados Unidos, diremos que el PIB del estado de Florida es aproximadamente $1 millón, mientras que el de todo Noruega tiene un PIB anual de 359.109 millones de euros. Finlandia, otra de las perlas de la corona, alcanza un PIB anual de 234.370 millones de euros. No cabe punto de comparación. La historia del socialismo es la historia de cómo las ideas socialistas no solo se formaron doctrinalmente, sino que se llevaron a la práctica desde las comunas de Robert Owen hasta Venezuela chavista. Es la historia de los antecedentes, orígenes, desarrollo y réplicas del fascismo, el nazismo y el estalinismo-comunismo. Y claro que hay diferencias entre las propias versiones totalitarias o reales del socialismo. El estalinismo, por ejemplo, de acuerdo con su fundamento marxista, era inicialmente un movimiento de carácter internacional. Eso quiere decir que el comunismo debía triunfar en varios países simultáneamente y Marx llamaba a la unión de los proletariados en todo el mundo. Lenin ajustó esa falla y nacionalizó un tanto del comunismo, asignándole una primera fase de realización llamada propiamente socialismo y argumentando la posibilidad de su triunfo aislado, es decir, en un solo país. Por su parte, el fascismo y el nazismo, que eran movimientos originalmente nacionalistas, no ocultaron, llegado el momento, sus pretensiones imperialistas de internacionalización. En cuanto a los medios de ejercer el poder y el control, también diferían en sus detalles. Mussolini gobernaba a través del Estado, Hitler a través del partido. Stalin desde su inicio encabezó el partido y el Estado. Es decir que las formas del socialismo realmente existentes, particularmente el fascismo y el nazismo, son de derecha es una contradicción en los términos. No hay socialismo de derecha. Sin embargo, está más que claro que estos tres sistemas totalitarios prototípicos fueron movimientos anticapitalistas en los que se rendía culto a la clase obrera. Borg, Popolo
mientras se sometían a un riguroso control de los medios, la sociedad y la economía. Los tres modelos del socialismo real afincaron la idea de la revolución social y consecuentemente rechazaron la derecha. Quien cree que el nazismo es de derecha es porque también era enemigo del comunismo, no entiende un principio básico del socialismo. Sus peores enemigos son los de su mismo credo. Stalin mató a millones de comunistas y encima nunca reconoció otra interpretación del socialismo que no fuera el marxista. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.